Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani Tagle y voy a ser el encargado de ayudarte a entender ciertos conceptos básicos de sostenibilidad, además de la aplicación de estos conceptos dentro de la carrera que estás cursando actualmente. La primera pregunta quizá que se te haya venido a la mente es ¿qué es sostenibilidad? Y pues bien, ese es el primer punto de la agenda del día de hoy. Según la diapositiva que tienes al frente, sostenibilidad es atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Recuerda estos tres pilares, porque son los tres pilares de sostenibilidad: crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Si un proyecto o una alternativa tiene beneficios ecológicos y económicos, este es viable. Cuando esta alternativa tiene beneficios económicos y sociales, pues se dice que es equitativa. Cuando este proyecto es ecológico y social, podemos enunciar que es soportable, pero solamente si obtiene beneficios de estos tres pilares, que es ecológicos, económicos y sociales, podemos llegar a enunciar que esta alternativa o este proyecto es sostenible. Una vez que entendimos el concepto de sostenibilidad, es importante saber por qué nosotros hablamos de procesos sostenibles. ¿Por qué ahora es el momento de hablar de procesos sostenibles o de actividades sostenibles? Pues bien, se proyecta que para el año 2050 vamos a ser ya 9.700 millones de habitantes dentro del planeta Tierra. Este crecimiento va a estar impulsado por los países emergentes como China, como India y países también del sudeste asiático, además de países de Sudamérica como lo es Brasil, por ejemplo. Dentro de este crecimiento hay un alto porcentaje de población de clase media. Esta clase media va a tener ciertas características y una de las más importantes van a ser dos. La primera es que la clase media va a tener, por supuesto, un aumento de su poder adquisitivo, por lo tanto también va a tener una mayor expectativa en la calidad de los productos que va a consumir. La segunda es que esta clase media va a optar también por consumir alimentos que vienen de origen animal, sobre los alimentos que ya previamente han consumido de origen vegetal. Y si hablamos del primer punto, pues bien, a medida que nosotros aumentamos nuestro poder adquisitivo, de alguna u otra forma está ligado este aumento de poder adquisitivo con la expectativa de calidad que tenemos de ciertos productos. Si tú ves en un supermercado dos frutas y una está en perfecto estado y otra tiene un golpe o un tipo de defecto, pues evidentemente vas a tomar la que está en perfecto estado y vas a dejar la que tiene algún golpe o un tipo de defecto. El problema con esto es que al momento de tú seleccionar ciertos tipos de frutos o vegetales en función de su calidad, vas a dejar a un lado este tipo de productos con defectos y no necesariamente estos defectos van a ser igual a un peligro para la salud del consumidor. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente estos defectos van a significar que la fruta o el vegetal que estemos en este momento decidiendo por tomar va a resultar perjudicial para el consumidor. Por lo tanto, este va a ser un elemento de vital importancia al momento de discutir por qué necesitamos procesos sostenibles. Cuando hablamos del segundo punto, que es el punto del consumo de alimentos de origen animal, pues bien, los alimentos de origen animal están ligados a un alto consumo un alto consumo sí, energético o un alto consumo también de agua y también una alta emisión de gases de efecto invernadero. Si nosotros comparamos los productos de origen animal versus los productos de origen vegetal, la diferencia es obvia y es un tipo de conocimiento general que se tiene hoy en día. Al momento de nosotros comparar el proceso general de un producto vegetal como la soya y un producto animal como, digamos, carne o la leche que proviene de la vaca, nos vamos a dar cuenta que el proceso a nivel de producto vegetal quizá vaya a terminar con el producto final, que es la soya, un ejemplo en particular. Pero cuando hablamos de productos de origen animal, los productos vegetales van a servir probablemente como piensos. ¿Eso qué quiere decir? Que la cadena de producción es mucho más larga y por lo tanto va a tener un mayor efecto, un mayor impacto sobre el medio ambiente, si hablamos obviamente de uno de los pilares de sostenibilidad. Debido a estos dos factores principalmente y quizás a muchos otros, pues necesitamos hablar hoy en día de procesos sostenibles, porque necesitamos que los recursos que estemos utilizando ahora los podamos utilizar de manera más eficiente.
con el objetivo de que estos recursos no solamente satisfagan las necesidades que tenemos actualmente, sino que puedan ayudar a satisfacer las necesidades que en su momento vayan a tener las generaciones futuras. Cuando hablamos de la cadena de alimentos, tenemos tres partes, ¿no? Tres secciones. La primera es la sección primaria, luego tenemos, que básicamente es agricultura, luego tenemos la producción secundaria, que es el ámbito en el que muy probablemente nos vamos a desarrollar, que es el sector de procesamientos. Y luego tenemos el tercer sector, que es la actitud del consumidor, en el cual obviamente jugamos un papel fundamental todos, sin importar la profesión en la que tengamos. Ahora, una vez que ya sabemos cuál es el concepto de sostenibilidad y por qué necesitamos hablar de procesos sostenibles, es importante saber cómo vamos a medir esto. Pues bien, lo vamos a hacer mediante indicadores. Si recordamos, hace poco hablamos de los tres pilares: pilar social, pilar económico y pilar ecológico. Para poder medir qué también estamos en estos tres pilares, vamos a tener una cantidad considerable de indicadores, como lo pueden ver en la diapositiva que tienen al frente. Uno de los indicadores más importantes a nivel social es el de seguridad alimentaria. Pues bien, cuando hablamos de beneficios sociales, quizás tengamos en la mente los beneficios que podamos nosotros proveer a la comunidad que tenemos alrededor. Sí, pero también tenemos otros indicadores, como es el seguro alimentaria o como el de la calidad o valor nutricional de los alimentos. Quizás no te suena un poco familiar al tema social, pero sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de temas sociales, involucra todo tipo de actividad que de alguna u otra forma genera bienestar social. Aparte de estos dos indicadores que están relacionados a nuestra carrera, que es Ingeniería en Alimentos, pues tenemos otros como Fair Trade, también la distancia que tiene desde la producción, desde el punto de producción A hacia el punto de consumo B. También tenemos el tema de calidad de vida, satisfacción del trabajador, etc. Luego, cuando pasamos a los indicadores económicos, podemos darnos cuenta también que tenemos cantidad de desperdicio por kilo de producto final. Entonces, en este caso, te vas a dar cuenta que ciertos indicadores económicos están ligados al tema ecológico. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, queremos de alguna u otra forma reducir o buscamos reducir los kilos de desperdicios por kilos de producto final, y porque al mismo tiempo queremos realmente traer beneficios a los dos tipos de pilares. Ecológico, porque evidentemente no queremos que existan más desperdicios generados en un proceso, y también desde el punto de vista económico, porque hay que tener en cuenta que por cada kilo de producto no aprovechado o desperdiciado, de alguna u otra forma eso genera o representa una cierta cantidad de dinero que obviamente no vamos a querer perder. Ahora, este tipo de indicadores, de alguna u otra forma es importante tener presente que no sirven utilizarlos de manera aisladas, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto o de una alternativa sostenible, están involucrados los tres pilares. Por lo tanto, es importante, en función de la necesidad de tu proyecto, definir cuáles son los más importantes. Y ahí vamos a tocar un punto quizá esencial también para al momento de realizar un proyecto, que es el tema de las restricciones, ¿no? Cuando tú vas a hacer un proyecto, tienes que definir el criterio en base al cual vas a evaluar ese proyecto, y también definir las restricciones sobre las cuales vas a desarrollar esa alternativa que vas a proponer, pues, ¿no? Estas restricciones pueden ser de tipo social, pueden ser de tipo económico, pueden ser de tipo ecológico, y también pueden ser de otro tipo, como el tipo de manufactura, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar un proceso o queremos proponer un proceso, este también tiene que cumplir con ciertas características en función del tiempo, en función de personas que utilizamos para poder producir ese alimento en este caso. Pero también tienes que considerar que pueden haber restricciones muy importantes como las del tema social. La seguridad alimentaria no es negociable en nuestro caso, por lo tanto es uno de los indicadores o una de las restricciones que debes siempre tener presente. Y en temas económicos, pues es obvio que al momento de generar cualquier tipo de actividad necesitas tener réditos, ¿no? Un ejemplo muy básico en nuestro caso es el desarrollo de un producto en el cual
como dije anteriormente, es necesario asegurar el bienestar de la persona, por lo tanto el elemento debe ser seguro, pero también es importante, por ejemplo, si quieres una certificación ambiental, tener en cuenta cuánto CO2 estás emitiendo durante esa producción o cuánta agua estás consumiendo durante ese proceso. Adicional también del margen de ganancia que quisieras esperar o quisieras tener. Todo esto va a ir en función de la necesidad de tu proyecto. Todo esto va a tener que estar establecido por ti al inicio de tu proyecto, dependiendo de cuál es el enfoque o de cuál es la prioridad que le quieras dar a ese proyecto, ¿no? Pues bien, un ejemplo de este tipo de indicadores es el Food Miles. Food Miles es básicamente la distancia que existe entre el productor y el consumidor. En esta diapositiva te puedes dar cuenta que existen dos alternativas, dos granjas o dos haciendas. La una que se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad, la otra que se encuentra a 600 kilómetros. Pues para la primera tienes un camión que tiene capacidad de 1 tonelada y que tiene un consumo de 1 litro de diésel por cada 4 kilómetros de recorrido. En la segunda opción, en la de 600 kilómetros de distancia, tienes un camión de capacidad de 10 toneladas en la que se consume 1 litro de diésel por cada 3 kilómetros de recorrido. Si nosotros analizamos solamente Food Miles y tenemos que decir, bueno, cuál de las dos es una mejor opción o es la opción que de alguna otra forma más nos podría convenir desde el punto de vista ambiental o quizás también económico, podría decirse que es la que queda la granja o la hacienda que queda a 100 kilómetros. Pues sí, ¿por qué? Porque es la que queda más cerca del punto de consumo. Sin embargo, si hacemos los cálculos en los cuales vas a tener que considerar no solamente la distancia, sino también la capacidad de transporte y también el consumo, eficiencia energética que tiene este transporte, pues te vas a dar cuenta que en la primera opción vas a tener un consumo de 25 litros de diésel por cada tonelada de producto transportado y en la segunda vas a tener 20 litros de diésel por cada tonelada. ¿Eso qué quiere decir? Que en la primera opción, en la que está a 100 kilómetros de distancia, vas a tener un mayor consumo de diésel por tonelada de transporte. Entonces, en este caso, ya analizando este ejemplo, no solamente desde el punto de vista de distancia, food miles, sino también en capacidad y también en consumo, pues te vas a dar cuenta que la mejor opción es la granja que se encuentra a 600 kilómetros. Entonces, este ejemplo es muy útil para que te des cuenta que al momento de realizar un análisis, no solamente puedes tomar en cuenta un indicador, tienes que tomar en cuenta varios para de alguna u otra forma tener una mayor visión de qué es lo que está sucediendo y de qué es lo que estamos hablando, ¿no? En temas de distancia, pues Food Miles de alguna u otra forma es un indicador social, pero también estamos hablando aquí de otro tipo de indicador, que es la capacidad de producción o la capacidad de transporte, perdón, o también del consumo que vas a tener en función de la eficiencia que tenga el transporte que estás utilizando. Estos indicadores, vuelvo a repetir, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma evalúan el desempeño de tu proyecto sobre los tres pilares de sostenibilidad. Recordemos que estos son sociales, económicos y de medio ambiente. Esos son los tres pilares que jamás puedes olvidar cuando hablamos de sostenibilidad. Y al mismo tiempo, estos tres pilares de alguna u otra forma nos pueden dar una idea de las restricciones que debemos de tener en cuenta al momento de desarrollar un proyecto. Si tu proyecto es de tema de carácter social, pues obviamente los indicadores o restricciones de carácter social van a formar parte del grupo de indicadores o de restricciones que van a tener un mayor peso sobre la evaluación de su proyecto. Si tu proyecto a lo mejor es de carácter comercial, pues bueno, el tema económico sin duda alguna va a ser muy importante. Sin embargo, el tema ambiental forma parte de todo tipo de proyecto y es posible y es importante que lo tomes en cuenta al momento de hacer la evaluación del proyecto que vas a generar. El mensaje final es, tú decides cuáles son los indicadores, tú decides cuáles son las restricciones que debes de tomar en cuenta al momento de inicialmente definir cuál es tu proyecto o definir cuál es el camino que vas a seguir para generar o armar tu proyecto y cuáles van a ser obviamente estos indicadores que vas a utilizar para poder evaluarlos. Por el momento vamos a tomar un break y te espero en el siguiente video.